Bueno, la iniciativa nació de la pura improvisación, ¿no? O sea, Mario Decibelio vino a la asociación a pedirnos un espacio para poder hacer su podcast. Nos dijo de hacer radio aquí para el barrio y bueno, lo comenté en junta y tal, pareció buena idea. Y bueno, empezó la cosa como de broma y tuvo mucho éxito, la primera que hicimos. Y bueno, empecemos a hacerlo un pelín más profesional cada vez que lo hacíamos. Y bueno, ahora estamos como casi obligados, ¿no?, a hacerlo. Bueno, esto ni está financiado ni nada. Esto, todo el material que ves aquí es cedido por Mario, él nos trajo todo. Lo que sí que hemos ido comprando cositas para, bueno, pues el soporte del micro, las esponjillas, pequeñas cosas que sí que hemos ido añadiendo, como los cascos, pero el equipo es de él. O sea, no, la asociación no ha gastado ni un duro en ningún aparato que se utiliza para la radio. El principal es comunicarlos con los vecinos. Ese era el principal motivo, porque con el COVID no podíamos comunicarnos con los vecinos como quisiéramos y pensemos que esto era la mejor idea, ¿no? Y luego informarles de las instancias que se hacen, o sea, que no tenemos al barrio abandonado, ¿no? Que se hacen instancias, que se está mirando por todo lo que el barrio necesita y a más. Y con esta radio lo que intentamos es traer a gente del ayuntamiento para que la gente tenga la oportunidad, ¿no?, de, como la semana pasada que tuvimos a la regidora, tenga la oportunidad de preguntarle directamente a la persona que toca del ayuntamiento, ¿no? Y creo que esto es un valor añadido. La preparación cada vez la estamos perfeccionando un poquito más porque bueno, tenemos al Gaby, al secretario, que él, pues la verdad que hace un trabajo, nos hace una escaleta, ¿no?, digamos, con los temas preparados, los tiempos, mide, bueno, un poquito todo para que el programa esté repartido. Tenemos también presente lo que es la entrevista, ¿no?, en los tiempos. Y una vez está organizado esto, pues a las 7 pues empezamos a hacer el programa y bueno, intentamos cada vez hacerlo un poquito mejor, ¿no? Vale, o sea que si os interesa, si sois amantes de la magia, tenéis una cita este domingo día 7 a las 6 de la tarde en el Teatro Blas Infante. Nosotros siempre vamos digamos a demanda, ¿no?, de los vecinos. Nosotros ahora, pues, estoy, como ya te he dicho, ¿no?, se ha hecho para que los vecinos tengan un medio donde comunicarse con nosotros, ¿no? Y ahora por el COVID pues no podemos hacer ni asambleas, ni siquiera la podemos tener abierta. Aquí hay muchas actividades, pero sí que escuchamos a todos los vecinos y hay una demanda de gente que bueno, que es aficionada a la radio, que le gusta la radio y bueno, hay gente que quiere venir, ¿no? Entonces hay mucha gente que nos ha dicho de venir de público, ¿no? Y nos pareció una idea divertida además, y cuando acabe el COVID pues sí que estamos planteando de hacerlo en una sala más grande donde, bueno, podamos tener público y interactúen con nosotros en directo.